Mi familia me excluyó de la reunión tras 10 años de silencio. Entraron a mi villa de playa. Pero cuando el recepcionista preguntó, se quedaron helados. Esta vez, yo era la que observaba. Era un martes por la noche en la Ciudad de México. Llovía. No una tormenta dramática, sino una llovizna fría y obstinada de octubre que se pegaba al asfalto y convertía cada luz de la calle en un borrón melancólico. Desde el ventanal de mi oficina en el 7º piso de un edificio en la Condesa, la avenida Ámsterdam parecía un río de metal líquido y ámbar, fluyendo con una lentitud exasperante. Mi oficina era mi santuario. Un espacio de líneas limpias, concreto pulido, madera de roble y cristal. En una esquina, la maqueta de una biblioteca comunitaria que diseñé para un pueblo en Oaxaca, la que me valió mi primer premio importante, brillaba bajo una luz direccional. En la pantalla de mi computadora, los planos de un hotel boutique sostenible en Tulum esperaban mi revisión final. Yo había construido este lugar, esta vida, con la misma precisión con la que diseñaba mis edificios, con lógica, paciencia y una terquedad silenciosa. Era mi forma de posponer el regreso a mi departamento, un lugar igualmente diseñado y pulcro, pero innegablemente solitario. Mi teléfono vibró sobre la mesa de roble, un zumbido discordante en la quietud de la noche. Lo miré. Una notificación de WhatsApp. El nombre del grupo brillaba con una familiaridad hiriente, Familia Villalobos. Hacía exactamente 3 años y 4 meses que tenía ese chat en silencio. Lo sabía porque lo silencié el día después del funeral de mi padre. El constante flujo de trivialidades y fotos de comida se había vuelto insoportable. Mi pulso, a pesar de todo, se aceleró. Un tirón en el estómago. Era un reflejo condicionado, como un perro que ha aprendido a esperar una patada después del sonido de una puerta. Deslicé el dedo sobre la pantalla con la resignación de quien abre una factura que sabe que no puede pagar. El mensaje era de mi hermana, Romina. No era texto. Era una captura de pantalla de un correo electrónico. Debajo, una explosión de emojis que parecían gritar alegría, confirmado. Nos vemos todos en Acapulco. No puedo esperar. Inmediatamente después, mi tía Casilda respondió con un gif de un reno bailando. Mi primo Darío puso un simple, allá nos vemos. El asunto del correo era, Navidad 2025, la gaviota azul. Respiré hondo, conteniendo el aire en mis pulmones hasta que dolió un poco. 1, 2, 3. Lo solté en un suspiro largo y tembloroso que empañó el cristal de la ventana. Abrí mi propia aplicación de correo en la computadora. El cursor parpadeó contra el fondo blanco, un pequeño faro en un mar de nada. Escribí, gaviota, en la barra de búsqueda. 0 resultados. Escribí, Romina. Nada nuevo, solo correos de hacía meses con enlaces a artículos de revistas de sociales. Escribí, Navidad. El único resultado era una oferta de un supermercado. La vieja y patética voz de la duda susurró en mi oído, una voz que odiaba pero que conocía íntimamente. ¿Y si les diste mal tu correo? ¿Y si cambió algo en la configuración y se fue a una carpeta oculta? Era la misma voz que me había atormentado durante años. La voz que siempre asumía que el error era mío. Metódicamente, abrí mi carpeta de enviados. Busqué el último correo que le había mandado a mi madre, hacía apenas una semana, preguntándole por la receta del bacalao de papá. Mi dirección de correo estaba allí, en el encabezado, clara y correcta. adela.villalobos.arcu@email.com. No. No había error. El correo no había llegado porque el correo nunca fue enviado. Simplemente, no estaba invitada. No fue un SOC. El SOC implica sorpresa. Esto era, una confirmación. Una pieza más en un mosaico de exclusión construido meticulosamente durante una década. Esta sería la 10ª Navidad. 10 años. Toda mi vida adulta joven. 10 años de ver las fotos después del hecho. Romina y su marido. Mi madre y mi tío Tadeo con su familia. Todos sonriendo, con suéteres navideños a juego,
en el porche de La Gaviota Azul, la villa de mi padre en Acapulco. La villa que él había diseñado. Este tipo de borrado no es un grito, o es un zumbido constante, como el de un refrigerador viejo que solo notas cuando de repente se detiene y el silencio te golpea. Mi vida estaba llena de ese zumbido. Cerré la laptop con una fuerza controlada. Miré mi reflejo en el cristal oscuro, superpuesto a las luces de la ciudad. Vi a una mujer de 34 años, Adela Villalobos, arquitecta, fundadora de su propia firma. Una mujer que podía levantar edificios desde cero. Y sin embargo, en ese momento, me sentí como una estructura sin cimientos, a punto de colapsar bajo el peso de un correo electrónico que nunca existió. Mis ojos se desviaron hacia la esquina de mi escritorio, buscando anclaje. Allí estaba, sobre una base de mármol negro, mi alebrije. No era un souvenir de aeropuerto. Era una pieza maestra de un artesano de San Martín Tilcajete, un jaguar con alas de águila, pintado con patrones zapotecas tan finos que parecían vibrar con vida propia. Las alas eran de un azul cobalto que absorbía la luz, el cuerpo de un amarillo ocre salpicado de puntos negros perfectos. Era el último regalo que me había dado mi padre. Pasé los dedos por la madera pulida y el recuerdo me golpeó con la fuerza de una ola. Me transportó a mis 15 años. O, para ser precisos, a mi no fiesta de 15 años. A los 14, como muchas chicas, soñaba con mis 15. Pero a diferencia de mis amigas, yo era consciente del constante murmullo de mis padres sobre el dinero. O más bien, de mi madre, Leonor. La colegiatura de Romina es carísima, el coche necesita llantas nuevas, todo está por las nubes. Sabiendo esto, ahogué mi sueño de una fiesta. Cuando mi madre me preguntó qué quería, le dije, nada, mamá. Con una cena familiar, estoy feliz. Vi el alivio inundar su rostro. Ay, Adela, qué considerada eres, mija. Eres tan diferente a tu hermana. La ironía era brutal. 6 meses antes, Romina, que cumplía 20 años, había montado un drama digno de un Oscar. Mis 15 fueron una porquería, mamá, lo sabes, la oí gritar desde su habitación. Fue en el jardín de la tía. ¡Qué oso! ¿Me vas a negar una fiesta decente ahora que por fin tenemos un poco más de dinero? Romina tenía 20. No 15. 20. Para su fiesta decente, mis padres alquilaron un jardín en Cuernavaca. Contrataron una banda de salsa. Hubo un barman mezclando cócteles. Romina usó un vestido que costó más que mi colegiatura de un año. Años después, supe que esa fiesta había costado cerca de 200,000 pesos. Mi cena íntima, de quinceañera, fue en un restaurante italiano en la colonia Roma que tenía una promoción de 2x1 en pastas los martes. Éramos 10 personas. A pesar de todo, yo estaba emocionada. Había ahorrado durante meses, haciendo pequeños trabajos para los amigos de mi padre, para comprarme un vestido. Era blanco, sencillo, de lino. Me sentía bonita. Por primera vez en mi torpe adolescencia, me sentí casi elegante. Romina llegó tarde, por supuesto, interrumpiendo el brindis de mi padre. Se sentó frente a mí, evaluando mi vestido con una mirada rápida y despectiva. La cena transcurrió entre sus monólogos sobre la universidad, sus amigas, las niñas bien, y las quejas de mi madre sobre el precio del vino de la casa. Entonces, el postre. El mesero trajo un pequeño tiramisú con una vela. Mientras todos cantaban una versión desganada de Las Mañanitas, Romina levantó su vaso lleno de agua de Jamaica. Pues, salud por la quinceañera, dijo con una sonrisita que no le llegaba a los ojos. Y en un movimiento que pareció a la vez torpe y deliberado, su mano se inclinó. El vaso entero de líquido rojo oscuro y pegajoso se volcó sobre la mesa, formando una cascada que aterrizó directamente en mi regazo, empapando mi vestido blanco. El silencio fue total, roto solo por el goteo. Sentí el frío del hielo y la humillación quemándome la piel. ¡Ay, Adela!, gritó mi madre. Su ira no se dirigió a Romina, sino a mí. Siempre tan torpe. ¿Por qué te sientas de esa forma? Mira nada más,
ya manchaste el vestido nuevo. ¿Con lo que te costó? Romina puso una cara de falsa inocencia. Uy, hermanita, perdóname. Te juro que se me resbaló. Las lágrimas me picaban en los ojos. Quería gritar. Quería desaparecer. En lugar de eso, me levanté en silencio. Fue mi padre, Isidro, el único que reaccionó. Se levantó, me puso una mano en el hombro y me guió hacia el baño. Mientras yo intentaba, inútilmente, secar la mancha con toallas de papel, él no dijo nada. Solo me miró a los ojos en el espejo y dijo en voz baja, para que solo yo lo oyera: no dejes que sus palabras te manchen el alma, Adela. La jamaica se quita. Pero no se quitó. Ni la mancha del vestido, que se quedó como un mapa rosado y pálido, ni la mancha en mi memoria. Esa noche aprendí que, en el guión de mi familia, Romina era la estrella y yo era la extratorpe destinada a ser manchada para que ella pudiera brillar más. 8 años después de aquella cena, yo tenía 26. El recuerdo de la mancha de Jamaica se había desvanecido, reemplazado por la tinta de planos arquitectónicos y el olor a café de madrugada. Estaba en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, con un vestido negro que me había costado una fortuna y que me quedaba perfecto. Acababa de ganar mi primer Premio Nacional de Arquitectura. No era un premio estudiantil, ni una mención honorífica. Era el premio. El que te abría las puertas, el que hacía que los grandes nombres de la industria se aprendieran el tuyo. Mi proyecto, una biblioteca comunitaria bioclimática en una zona rural de Oaxaca, había sido calificado de visionario por el jurado. Estaba temblando. Una mezcla de adrenalina, incredulidad y un orgullo tan intenso que sentía que me iba a estallar el pecho. Mi nombre había resonado bajo la cúpula de Tiffany del teatro. Había subido al escenario, había balbuceado unas palabras de agradecimiento y ahora estaba en el vestíbulo, sosteniendo una pesada estatuilla de bronce y mármol. Lo primero que hice, antes incluso de aceptar una copa de champán, fue buscar un rincón tranquilo y sacar mi teléfono. Quería que mi padre lo supiera. Pero, en una parte ingenua y masoquista de mi corazón, quería que mi madre lo supiera. Quería que, por una vez, su voz tuviera ese tono vibrante de orgullo que reservaba exclusivamente para los logros de Romina. Marcé el número de la casa. Contestó ella. El sonido de fondo era inconfundible, la música de su telenovela de las 8. Mamá, dije, mi voz un par de octavas más alta de lo normal. Mamá, gané. Gané el Premio Nacional de Arquitectura. Estoy en Bellas Artes. Hubo una pausa. Podía oír al galán de la telenovela declarando su amor eterno. Ah, qué bueno, mija, respondió Leonor. Su tono era tan plano, tan desprovisto de emoción, que podría haberle estado informando que había ido a la tintorería. Felicidades. Qué bien que te distraes en eso tuyo de los dibujitos. Eso mío de los dibujitos. Mi carrera. Mi pasión. Mi vida. El aire se me escapó de los pulmones. Antes de que pudiera responder, su voz cambió, transformándose, llenándose de una energía eléctrica que me heló la sangre. Oye. No vas a creer lo que pasó. Adivina qué. Tu hermana se comprometió. Me quedé en silencio, paralizada, con la estatuilla fría en la mano. Mamá. Sí. Anoche. Con Ricardito de la Peña. ¿Te acuerdas de él? El hijo de los dueños de las acereras. Ay, mija, vieras el anillo. Es una roca. Romina dice que es de 3 quilates, corte esmeralda. Casi me desmayo. Ya me mandó como 20 fotos. La boda será en el club de banqueros, por supuesto. Imagínate el vestido. Romina ya está viendo diseñadores. Qué lista me salió tu hermana. Siempre tan inteligente para asegurar su futuro. Y así siguió. 20 minutos. No exagero. 20 minutos de un monólogo ininterrumpido sobre el anillo, sobre la familia del novio, sobre el prestigio social, sobre la cena de compromiso en el St. Regis.
Yo seguía de pie en el vestíbulo de mármol de Bellas Artes. La gente pasaba a mi lado. Colegas, arquitectos famosos, me daban palmadas en la espalda, me felicitaban. Felicidades, Adela, un proyecto brillante. Yo solo asentía y sonreía con una mueca, mientras mi madre describía el brillo del diamante por teléfono. Bueno, mija, te dejo porque seguro Romina ya me va a llamar para contarme más detalles del banquete, concluyó finalmente. Claro, mamá. Felicítala de mi parte, logré decir. Colgué. Miré la estatuilla de bronce en mi mano. Pesaba 1 tonelada. Representaba 5 años de una carrera agotadora en la UNAM, 3 años de trabajar como esclava en un despacho, noches sin dormir, maquetas que se rompían, clientes que no pagaban. Mi logro más importante. Y acababa de ser completamente eclipsado y aniquilado por un trozo de carbón presurizado en el dedo anular de mi hermana. Esa noche no fui a la fiesta posterior a la premiación. Tomé un taxi y me fui a mi pequeño departamento en la Narvarte. Coloqué la estatuilla en una repisa. Y por primera vez en mucho tiempo, lloré. Lloré por la niña del vestido manchado. Lloré por la arquitecta premiada e invisible. Entendí que para mi madre, mi éxito era un idioma extranjero que no tenía interés en aprender. El de Romina, en cambio, era su lengua materna. 3 años antes de esa llamada, mi padre enfermó. El diagnóstico fue un golpe sordo y brutal, cáncer de páncreas, etapa 4. Los doctores le dieron 6 meses. Vivió 4. Mi vida se partió en 2. De lunes a viernes por la tarde, era Adela Villalobos, la arquitecta prometedora, dirigiendo proyectos y equipos en la Ciudad de México. Pero a las 6 de la tarde del viernes, me transformaba. Corría al aeropuerto, tomaba el vuelo de Aeroméxico de las 7:30 a Acapulco. 1 hora en el aire que se sentía como una eternidad. Aterrizaba en el calor espeso de la noche y conducía directamente a La Gaviota Azul. La villa, que antes era un lugar de sol y risas, se había convertido en un santuario silencioso y melancólico. El olor a salitre se mezclaba con el olor antiséptico de los medicamentos. Mi padre había decidido pasar sus últimos días allí. En la casa que él había diseñado, con vista al mar que tanto amaba. Yo era su enfermera de fin de semana. Le leía. Le leía novelas de Rulfo, su favorito. Le leía artículos de la revista Arquine, discutiendo los nuevos edificios como si todavía fuéramos a visitarlos juntos. Yo era la que sostenía la palangana cuando las náuseas de la quimio lo doblaban en 2. Yo era la que le cambiaba las sábanas empapadas de sudor en mitad de la noche. Romina vivía a 20 minutos, en la opulenta mansión de su marido en Las Brisas. Pero sus visitas eran como apariciones de un cometa, breves, brillantes y predecibles. Llegaba una vez por semana, usualmente los sábados por la tarde. Entraba haciendo mucho ruido, quejándose del tráfico o del calor. «Ay, papá, te ves tan flaquito», decía con una voz falsamente compungida. Se sentaba al borde de la cama, sacaba su teléfono, y se tomaba una selfie sosteniendo la mano huesuda de mi padre. Se aseguraba de que su anillo de bodas de diamantes y el reloj Cartier de su marido, que a veces usaba, estuvieran bien enfocados. La subía a Instagram al instante. El pie de foto era siempre una variación de lo mismo, sufriendo con mi papito lindo. Qué frágil es la vida. Valoren a su familia. Persona con palmas de mano unidas, almohadilla fuerza papá, almohadilla familia es todo. Después de la foto, se quedaba 10, 15 minutos. Hablaba sin parar de sus planes, de la remodelación de su cocina, de un viaje a Bail que estaba planeando. Luego, miraba su reloj y decía, bueno, papito, te dejo descansar. Ricardito y yo tenemos una cena. Te amo. Le daba un beso al aire y se iba, dejando tras de sí una estela de perfume caro que luchaba inútilmente contra el olor a enfermedad. Una tarde, una semana antes del final, mi padre tuvo un momento de increíble lucidez. La morfina, por alguna razón, no había hecho su efecto habitual. Estaba despierto, con los ojos claros. Yo le estaba leyendo un pasaje de Pedro Páramo. Adela, susurró.
Su voz era apenas un papel de lija. Dejé el libro. Me acerqué. ¿Qué pasa, papá? ¿Necesitas algo? Él negó con la cabeza. Su mano temblorosa buscó algo en su mesa de noche. Sus dedos encontraron el alebrije del jaguar y lo empujaron torpemente hacia mí. Es tuyo, dijo. Siempre lo fue. Quiero que te lo quedes. Lo tomé. La madera pintada estaba cálida por el sol de la tarde que entraba por el ventanal. Papá, no digas eso, empecé a decir, con un nudo en la garganta. Escúchame, me interrumpió, con una fuerza que me sorprendió. Esta casa. La gaviota azul es tuya. No en papel, todavía. Pero es tu alma. Romina. Romina ama el brillo. Le gustan las cosas que relucen, las fachadas. Pero tú, Adela, tú ves la textura. Tú entiendes los cimientos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. La culpa me carcomía. La culpa por haberme ido a la capital, por haberlo dejado solo con mi madre, por no haber estado allí todos los días. Como si pudiera leer mis pensamientos, apretó mi mano. Sus dedos eran frágiles como ramas secas. No te equivoques, dijo. Hiciste lo correcto. Tuviste que irte para construirte a ti misma, lejos de todo esto. Pero ahora escucha con atención. Las olas hacen mucho ruido, Adela. Romina es una ola. Ruidosa, impresionante por un segundo, pero se estrella y desaparece. Pero la marea es silenciosa y tiene el verdadero poder. La marea mueve el océano entero. Tú piensas como la marea. Me miró fijamente, sus ojos hundidos brillando con una última lección de vida, una última ecuación de ingeniería. Nunca, nunca dejes que te hagan sentir pequeña. Murió 3 días después, al amanecer. Romina organizó un funeral espectacular, lleno de flores blancas y gente importante. Lloró más fuerte que nadie. Yo no derramé una lágrima. Solo apreté el alebrije de madera en el bolsillo de mi vestido negro. Esa fue la última vez que pisé la gaviota azul. Ahora, 3 años después, estaba en la soledad de mi oficina, el eco de las palabras de mi padre resonando en mi cabeza. Miraba la captura de pantalla en el chat de WhatsApp. Navidad 2025 en La Gaviota Azul. La exclusión era una herida vieja y conocida. Pero que usaran su casa, ese lugar, para una celebración de la que me habían borrado, eso se sentía como una profanación. Movida por un impulso que no entendí del todo, abrí Google. No busqué mi correo. Busqué la casa. Escribí las 3 palabras que eran sinónimo de mi infancia, La Gaviota Azul, Acapulco. No buscaba nada en particular. Tal vez solo quería ver fotos antiguas, recordar el porche donde mi padre me enseñó a dibujar, la pequeña caleta privada donde aprendí a nadar. Quería, supongo, sentirlo cerca. El primer resultado en la página no fue un blog de viajes. No fue una galería de fotos familiares. Fue un enlace patrocinado de Inmuebles 24, uno de los portales inmobiliarios más grandes de México. El título me robó el aliento. Me dejó sin aire, como un puñetazo en el estómago. Venta urgente, espectacular villa modernista con acceso privado al mar. Mi corazón se detuvo por un segundo y luego empezó a latir con una fuerza sorda y pesada en mis oídos. Hice clic. Allí estaba. Una serie de fotografías profesionales, tomadas con un lente gran angular que deformaba los espacios, haciéndolos parecer más grandes, más fríos, más impersonales. Era mi casa, pero despojada de su alma. Los muebles de parota que mi padre había diseñado habían sido reemplazados por sofás blancos genéricos. Las paredes, antes llenas de nuestras fotos y sus planos, estaban desnudas. Era la cáscara de mis recuerdos, pulida y puesta a la venta. Leí la descripción. El lenguaje era corporativo, impersonal, nauseabundo. Oportunidad única para inversionistas. Ideal para desarrollo de hotel boutique. Propietarios altamente motivados para una venta rápida.
Y luego, el precio. Estaba listado en dólares estadounidenses, una práctica común para propiedades de lujo en Acapulco para atraer a compradores extranjeros. La cifra era astronómica, un número con 6 ceros que me hizo sentir mareada. Pero no fue el precio lo que me rompió. Fue una pequeña línea al final de la descripción. Propiedad registrada bajo una SDRL para una transacción fácil y discreta. Una sociedad de responsabilidad limitada. Una empresa. Estaban vendiéndola. Estaban vendiendo el lugar donde mi padre dio su último aliento. Estaban vendiendo el porche donde me dio el alebrije. Estaban vendiendo el último vestigio tangible de su existencia. Y lo estaban haciendo a mis espaldas, a través de una empresa fantasma, como si fuera una transacción sucia que necesitaban ocultar. La tristeza que había sentido hacía unos minutos se evaporó. Se calcinó. Se convirtió en algo diferente. Se convirtió en una rabia fría, lúcida, afilada como el cristal. Busqué el nombre del agente inmobiliario. Y luego, con un poco más de investigación, encontré el nombre de la sociedad propietaria. No era un nombre desconocido. No del todo. Se llamaba R&L Propiedades, SDRL. R. y L. Romina. Y Leonor. Cerré la laptop. La JIT NC, no. El diluvio acababa de desbordar la presa. Esto ya no era sobre una invitación de Navidad. Esto era un borrado. Una expropiación. Un intento de liquidar mi historia y el legado de mi padre por un puñado de dólares. Levanté el teléfono. Mis manos no temblaban. Estaban firmes. No llamé para llorar. No llamé para gritar. Llamé a mi mejor amiga, Maite. La abogada. Maite, soy Adela. Mi voz sonaba extrañamente serena, como el ojo de un huracán. Adela. ¿Cómo estás? ¿Lista para nuestra cena del jueves? Encontré un lugar de vinos increíble en La Juárez. La voz de Maite, como siempre, era una ráfaga de energía y calidez. Maite, están vendiendo La Gaviota Azul. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio total. Maite, mi mejor amiga desde que nos sentamos juntas en la primera clase de la Facultad de Arquitectura, ella luego se cambió a Derecho, diciendo que diseñar contratos era más rentable que diseñar casas, conocía cada capítulo de mi saga familiar. Había estado conmigo en el funeral de mi padre. Había escuchado mis lamentos después de cada Navidad solitaria. Repite eso, Adela, dijo, y su tono había cambiado. La amiga se había desvanecido, ahora hablaba la abogada. Le expliqué todo. El chat de WhatsApp. El anuncio en Inmuebles 24. La LLC. R&L Propiedades. ¿Hijas de su? Maite se contuvo. Adela, no muevas un dedo. No las llames. No les escribas. Nada. Dame 30 minutos. Y colgó. Esos 30 minutos se estiraron en una eternidad. Me levanté y caminé de un lado a otro de mi oficina, como un animal enjaulado. La rabia inicial se estaba enfriando, convirtiéndose en una resolución helada. Miré los premios en mis repisas, los reconocimientos a mi trabajo. Todo lo que había construido. ¿Para qué? ¿Para demostrarles algo? ¿A ellas? ¿A mi padre muerto? ¿O a mí misma? Me di cuenta de que lo había hecho para construir un lugar propio, un lugar donde nadie pudiera excluirme. Mi teléfono sonó. Era Maite. Adela, siéntate. Y sírvete un trago. Algo fuerte. Obedecí. Fui a la pequeña credenza donde guardaba una botella de mezcal oaxaqueño y me serví un vaso. Habla, dije. Ok. Tengo los registros públicos. La LLC, R&L Propiedades, fue constituida 3 meses después de la muerte de tu padre. Socias, Romina Villalobos, 50%, Leonor Sáenz de Villalobos, 50%.
Lo imaginaba. Eso no es lo bueno, Adela. Prepárate. Son unas completas y absolutas idiotas. Unas idiotas arrogantes y negligentes. ¿A qué te refieres? Revisé los registros de la tesorería de Acapulco. No han pagado el impuesto predial. Sentí un vuelco en el estómago. ¿Qué? Lo que oyes. No han pagado el predial. En 18 meses. Ignoraron el primer aviso de pago, el segundo, y lo más importante, ignoraron la notificación de requerimiento de pago y procedimiento de ejecución. La deuda, con multas, recargos y gastos de ejecución, asciende a 250,320 pesos. Me quedé helada. 250,000 pesos. Para Romina y su marido, esa cantidad era un error de redondeo en sus estados de cuenta. Para mi madre, era una suma considerable, pero no imposible. Estaban tan ocupadas fantaseando con los millones de dólares que iban a obtener, continuó Maite, su voz vibrando con la emoción de un cazador que ha acorralado a su presa, que se olvidaron de la regla más básica de ser propietario, pagar tus impuestos. Están en incumplimiento grave. Legalmente, la propiedad es susceptible de embargo y remate. Pero, ¿qué significa eso para mí?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Normalmente, significaría que la propiedad podría ir a una subasta pública y la perderían. Pero, Maite alargó la palabra, saboreándola. Recordé algo que me contaste. Sobre tu padre. Sobre lo meticuloso que era. Sobre lo preocupado que estaba por ti. Así que no solo revisé los registros públicos. Hice que mi pasante buscara en los archivos judiciales. Encontré una copia certificada del testamento de tu padre. Maite, el testamento dejó a mi madre como heredera principal. ¿Yo solo recibí una suma de dinero? Leíste el resumen que te dio el notario de tu madre, Adela. Yo leí el documento completo. 20 páginas de jerga legal. Tu padre era un ingeniero. Y pensaba como uno. ¿Estás lista? Me aferré al vaso de mezcal. Sí. Cláusula 12ª, inciso B, cito textualmente, en el caso de que la heredera universal y albacea, Leonor Sáenz de Villalobos, ponga el bien inmueble principal, conocido como la gaviota azul, en un estado de grave negligencia financiera, incluyendo, pero no limitándose a, la falta de pago de impuestos y contribuciones que resulten en un requerimiento de pago formal por parte de la autoridad fiscal correspondiente. Maite hizo una pausa dramática. Podía oír su sonrisa a través del teléfono. El derecho de compra preferente, irrevocable e inmediato, pasará a la beneficiaria secundaria, Adela Villalobos. Dicha beneficiaria tendrá el derecho de adquirir la totalidad de la propiedad y sus contenidos por el precio simbólico de 100 pesos, moneda nacional, para cubrir las tasas notariales y de transferencia. El aliento se me escapó del pecho en un silbido. 100 pesos. Tú piensas como la marea. Mi padre. Mi increíble y brillante padre. Él lo sabía. Sabía que serían negligentes. Sabía que me dejarían fuera. Y me había dejado una llave. Un mecanismo de seguridad. Una puerta trasera legal. Maite, susurré, las lágrimas ahora sí brotando de mis ojos. Pero no eran de tristeza. Eran de gratitud. Son unas idiotas, Adela. Y tu padre fue un genio absoluto. Miré el alebrije del jaguar en mi escritorio. Sus ojos pintados, finos como trazos de aguja, parecían observarme, desafiantes y sabios. El poder silencioso de la marea. Hazlo, dije. Mi voz, que momentos antes era un susurro, ahora era firme. Sólida como el concreto. Adela, dijo Maite, su tono volviéndose serio, casi solemne. Quiero que respires y me escuches. Esto no es una broma. Una vez que firmes esos papeles, no hay vuelta atrás. Esto no es una negociación para asustarlas. Esto es la ejecución de una cláusula legal. Es la guerra nuclear. ¿Entiendes? Una vez que la casa sea tuya,
legalmente, ellas van a estallar. Van a intentar destruirte. Que lo intenten, respondí, y me sorprendió la frialdad de mi propia voz. Han pasado 10 años tratando de borrarme en silencio. Se les acabó el privilegio de la sutileza. Se les acabó el tiempo. Así se habla, chingada madre, dijo Maite, el profesionalismo roto por un momento de genuina emoción de amiga. Ok, arquitecta. Manos a la obra. Prepara tu firma electrónica. Te voy a enviar los documentos encriptados en este instante. Mientras los lees, necesito que hagas una transferencia SPEI a la cuenta del despacho por 250,420 pesos. ¿Por qué 420? Pregunté. 100 pesos por la casa. 250,320 para liquidar la deuda de impuestos ante la tesorería de Acapulco mañana a primera hora. Sin el adeudo fiscal liquidado, el registrador no nos permitirá hacer la transferencia de dominio. Los otros 100 son para el mensajero. Abrí el portal de mi banco. Vi los saldos de mis cuentas de inversión, los frutos de una década de trabajo incesante, de fines de semana en la oficina, de vacaciones pospuestas. Una década de construir silenciosamente mi independencia mientras ellas se burlaban de mi vida aburrida y solitaria. Encontré la cuenta correcta e hice la transferencia. Sin dudar. El dinero salió de mi cuenta con un clic, un pequeño sacrificio para reclamar algo infinitamente más valioso. 1 minuto después, el correo de Maite llegó. Asunto, Operación Gaviota. Dentro, un archivo protegido por contraseña. Lo abrí. Acuerdo de ejecución de cláusula testamentaria y cesión de derechos. Leí cada palabra. La jerga legal era densa, pero el resultado era claro como el agua. Mi mano tembló un poco cuando moví el mouse para abrir el programa de firma electrónica. No era miedo. Era el peso de la historia. El peso del acto. Estaba a punto de cambiar el mapa de mi familia para siempre. Estaba a punto de prenderle fuego al viejo y podrido barco familiar. Y no me sentía culpable. Me sentía liberada. Miré al jaguar. El poder de la marea. Hice clic. Introduje mi contraseña. Mi nombre, Adela Villalobos, apareció en la línea punteada. Envié el documento de vuelta a Maite. Hecho, le escribí en un mensaje de WhatsApp. La respuesta de Maite fue casi instantánea. 3 palabras y un emoji. Bienvenida a casa, dueña. El plan, me explicó Maite, era simple y brutalmente eficiente. A las 8 de la mañana del día siguiente, su corresponsal en Acapulco presentaría el pago de impuestos. A las 8:30 de la mañana, presentaría los documentos firmados en el registro público de la propiedad. Dado el tipo de cláusula y la evidencia del incumplimiento, el registrador estaría legalmente obligado a procesarlo de urgencia. Para el mediodía, el sistema reflejaría a la nueva propietaria, Adela Villalobos. Romina y Leonor no recibirían notificación formal durante días, tal vez semanas. Y era imposible que estuvieran revisando el estatus de la propiedad. ¿Para qué lo harían? Esa noche, hice algo más. Algo pequeño, pero inmensamente satisfactorio. Abrí de nuevo el enlace de alquiler que Romina había creado. La Gaviota Boutique Experience. ¡Qué pretencioso! Entré a la sección de reservaciones. Seleccioné las fechas, del 23 de diciembre al 27 de diciembre. 4 noches. Seleccioné la habitación más cara y grande, la Master Suite Oceanfront. El sistema me pidió un nombre. Adela Villalobos. Me pidió una tarjeta de crédito. Puse mi Amex negra. Y luego, la pequeña caja. Peticiones especiales. Sonreí. La primera sonrisa genuina y maliciosa en mucho tiempo. Mis dedos volaron sobre el teclado. El huésped es la nueva propietaria de la villa. Favor de tener una botella de tequila Don Julio de 1942, debidamente enfriada en hielo, esperando en la suite a la llegada. Adicionalmente,
Se requiere que la recepcionista contratada para el check-in, según su sistema, esté presente puntualmente a las 6 de la tarde del 23 de diciembre. Se espera la llegada de la familia de los antiguos propietarios. Llegarán sin reservación y probablemente intenten reclamar la Master Suite. Las instrucciones precisas para la recepcionista han sido enviadas a su correo de administración. Hice clic en confirmar reservación. El correo de confirmación fue instantáneo. Felicidades por su reservación en la Gaviota Boutique Experience. Guardé el correo. Apagué mi computadora. Y por primera vez en una década, antes de una Navidad, dormí como una piedra. El 23 de diciembre, el día de la llegada, volé a Acapulco. Tomé el primer vuelo de Aeroméxico desde el AICM, el de las 7 de la mañana, aterricé a las 8. Mientras el avión descendía, vi la bahía extenderse bajo un cielo azul y despejado. El calor húmedo me abrazó como una vieja manta al salir del aeropuerto. Era un calor cargado de sal, de recuerdos de castillos de arena y rodillas raspadas. Alquilé el auto más discreto que encontré, un Nissan March color gris plata. No quería llamar la atención. Conduje por la costera, pasando los hoteles y los restaurantes bulliciosos, y tomé la desviación hacia las brisas. Pero no fui directo a la casa. Mi primer destino fue un supermercado. Compré agua embotellada, un buen queso Oaxaca, aguacates, tomates, y unas tortillas de maíz recién hechas. Quería que mi primera noche como dueña en mi casa tuviera el sabor del hogar, no de la victoria. Llegué a La Gaviota Azul a las 3 de la tarde. El sol estaba en su punto más alto, blanqueando las paredes y haciendo brillar el mar. Estacioné afuera, en la calle. El portón de hierro forjado, que mi padre había diseñado con un motivo de olas, estaba cerrado. Usé la vieja llave que él me había dado, una llave de latón que guardaba en un compartimento secreto de mi cartera. La llave que Romina y mi madre seguramente habían olvidado que existía, asumiendo que el control remoto era la única forma de entrar. La cerradura estaba oxidada y dura, pero después de un momento de forcejeo, se dio con un chasquido metálico. Entré. El silencio me recibió. Un silencio pesado, cargado de polvo. El olor. El olor a encierro y a abandono era lo primero que te golpeaba. Y luego, la visión. Romina había intentado modernizarla. Había cojines de lentejuelas doradas y plateadas esparcidos sobre los sofás de lino crudo que mi padre había elegido. Un árbol de Navidad de plástico, de un blanco artificial, estaba arrumbado en una esquina, desnudo de adornos. En la hermosa mesa de centro de una sola pieza de madera de parota, una obra de arte, habían dejado vasos sucios con restos de refresco y una botella de vodka a medio terminar. Una oleada de rabia me recorrió. No solo la estaban vendiendo. La estaban profanando. La estaban tratando como un bar de paso antes de deshacerse de ella. Subí la escalera de caracol. Fui a la Master Suite, la habitación de mis padres. Allí, en una hielera de plata sobre el buró de madera, estaba mi botella de Don Julio de 1942, cubierta de una fina capa de condensación. Exactamente como la pedí. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número local de Acapulco. ¿Señora Villalobos? Habla Pía, la recepcionista que contrató para esta noche. Pía, buenas tardes. Qué puntual. De hecho, estoy en la casa ahora. ¿Podrías venir un momento? 10 minutos después, Pía llegó en una motoneta. Era una chica joven, de unos 22 años, con ojos brillantes y un uniforme impecable de blusa blanca y pantalón negro. Se veía nerviosa pero muy profesional. Le había pagado el triple de la tarifa estándar por un turno de 3 horas. Señora Villalobos, un placer conocerla en persona. Adela, por favor. Pía, gracias por venir. Las instrucciones que te envié por correo, ¿están perfectamente claras? Ella tragó saliva, asintiendo. Sí, señora. Adela. ¿Quieren la Master Suite? Les informo cortésmente que está ocupada por la dueña. Y la dueña, es usted.
Y que no hay más habitaciones disponibles. Exacto, dije, entregándole una botella de agua fría. Ellos pueden ser un poco intensos. Especialmente la mujer rubia, se llama Romina. No te dejes intimidar. Tú solo estás siguiendo las reglas de la propiedad. El nombre en los registros es el mío. Esa es la única verdad que importa esta noche. Pia asintió, su profesionalismo superando visiblemente su nerviosismo. Entendido, Adela. Cuente conmigo. Perfecto. Yo no estaré aquí cuando lleguen. Tengo que hacer un mandado. Pero volveré en cuanto las cosas se pongan interesantes. Le guiñé un ojo. Salí de la casa. Conduje colina abajo y me estacioné en la pequeña terraza de un café en la carretera escénica. Un lugar con una vista perfecta, casi panorámica, del portón de La Gaviota Azul. Pedí un americano doble, me puse mis lentes de sol y me senté a esperar. El sol empezaba a descender sobre la bahía. La marea estaba subiendo. El sol se hundía en el Pacífico, tiñendo el cielo de un naranja y violeta dramáticos. Un espectáculo diario en Acapulco que nunca perdía su majestuosidad. Eran las 6:10 de la tarde. Justo a tiempo. 2 camionetas de lujo, brillantes y negras, aparecieron en la curva de la carretera y redujeron la velocidad. Una Escalade blanca, inconfundible, la de mi cuñado Ricardo. Detrás, la Suburban de mi tío Tadeo. Se detuvieron frente al portón de hierro forjado. Después de un momento, el portón comenzó a abrirse eléctricamente. Pia estaba en su puesto. Apagué mi café a medio tomar. Arranqué el motor de mi discreto March y conduje lentamente colina abajo, apagando las luces. Estacioné en la calle, a unos 50 metros de la entrada, oculto tras la sombra de unas palmeras exuberantes. Desde allí, tenía una vista perfecta del vestíbulo principal, un espacio de doble altura con un ventanal de piso a techo que mi padre había diseñado para enmarcar la vista de la bahía. El escenario estaba listo. La Escalade se estacionó torpemente, ocupando el espacio de 2 autos. Romina fue la primera en bajar, como si estuviera descendiendo de una carroza real. Llevaba unos lentes de sol de diseñador que cubrían la mitad de su rostro, a pesar de que el sol ya se había puesto, un caftán de seda estampado que seguramente costaba una fortuna y unas sandalias de plataforma. Por fin, oí su voz aguda y quejumbrosa cortar el aire tranquilo de la tarde. ¡Qué tráfico! Este pueblo cada vez está peor. Qué bueno que esta es la última Navidad que pasamos en este basurero antes de que nos compremos un penthouse moderno en Punta Diamante. Mi cuñado Ricardo bajó la mirada, visiblemente incómodo, y comenzó a bajar un juego de maletas de Louis Vuitton. Luego, de la otra camioneta, descendió mi madre, Leonor, impecable en lino blanco, seguida por mi tío Tadeo y su esposa, mi tía Casilda. «Ay, Romina, por favor no digas eso», dijo mi madre, aunque su tono carecía de convicción. «Es la casa que construyó tu padre. Y precisamente por eso la estamos vendiendo, mamá», replicó Romina con suficiencia. «Para honrar su memoria sacándole los millones que valen sus huesos. Vamos, que muero por un gin and tonic». Arrastraron sus maletas por el camino de piedra. Vi que Romina había instalado un pequeño y pretencioso podio de recepción de madera barata en el vestíbulo, un intento patético de darle un aire de hotel boutique. Pia, la joven recepcionista, estaba allí de pie, erguida, con una tablet en la mano. Se veía pequeña frente a ellos, pero su postura era firme. «Buenas noches», dijo Pia, su voz clara y profesional resonando en el espacio abierto. «Bienvenidos a La Gaviota Azul. ¿Tienen reservación a su nombre?» Romina soltó una carcajada. Un sonido agudo y desagradable que siempre me había erizado la piel. Se quitó los lentes de sol con un gesto teatral para mirar a Pia de arriba abajo, como si estuviera inspeccionando un insecto. ¿Reservación? ¿Es una broma? Niña, nosotras somos las dueñas. Bueno, por unas pocas semanas más. Así que ahórrate las formalidades y dame la llave de la Master Suite. Y asegúrate de que hayan puesto sábanas de algodón egipcio, odio el poliéster.
Vi a Pía tragar saliva, pero mantuvo la compostura. Miró su tablet, deslizando un dedo por la pantalla. Disculpe, señora. Villalobos. Romina Villalobos. La dueña. ¿Quieres que te muestre las escrituras o qué? Señora Villalobos, dijo Pía, con una calma que yo admiré profundamente, me temo que debe haber un error en sus registros. La Master Suite, y de hecho la villa completa, ya está ocupada para estas fechas. Por la dueña. Romina frunció el ceño, su rostro perfectamente maquillado contorsionándose en una máscara de incredulidad. ¿De qué demonios estás hablando? Te estoy diciendo que yo soy la dueña. ¿Estás sorda o eres estúpida? Mi tío Tadeo, siempre evitando el conflicto, carraspeó. Romina, por favor, cálmate. Seguramente es un error del sistema de reservaciones que pusiste. No, señor, intervino Pía, levantando la mirada de la tablet y mirando directamente a los ojos de Romina. Su voz era suave, pero cortante. El sistema está perfectamente actualizado. La propiedad fue transferida legalmente esta semana. La dueña que está registrada, y que de hecho está ocupando la Master Suite en este momento, no es usted. El silencio que cayó fue denso, pesado, casi se podía tocar. La arrogancia de Romina se desinfló como un globo, reemplazada por una confusión genuina y furiosa. ¿Qué? ¿Transferida? Eso es imposible. ¿A quién? Preguntó mi madre, Leonor, dando un paso al frente, su rostro pálido. Pía respiró hondo. Y con la precisión de un cirujano, soltó la bomba. La nueva propietaria registrada es la señora Adela Villalobos. El nombre, Adela, resonó en el vestíbulo abierto y pareció rebotar en las paredes de piedra y cristal. No fue un grito, no fue una acusación. Fue un hecho. Simple, llano y devastador. Si alguna vez quise tener la habilidad de detener el tiempo, fue en ese preciso instante. Quería saborear la expresión en el rostro de Romina. Era una mezcla fascinante de shock, incredulidad y una rabia que empezaba a burbujear desde lo más profundo. Sus labios, pintados de un rojo perfecto, se abrieron y cerraron como los de un pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Mi madre, Leonor, dio un paso involuntario hacia atrás, como si una fuerza invisible la hubiera empujado. Se llevó una mano al collar de perlas, un gesto nervioso que la delataba siempre. No, no puede ser, susurró, más para sí misma que para nadie. Isidro, ¿el testamento? Mi tío Tadeo y mi tía Casilda simplemente se quedaron allí, congelados, con las maletas en la mano y la boca abierta, pasando la mirada de Pía a Romina como si estuvieran viendo un partido de tenis surrealista. Esa fue mi señal. Salí de la sombra de las palmeras. Mis tacones, unos tacones bajos pero de suela dura, resonaron en el camino de piedra. Tac, tac, tac. Un sonido lento, deliberado, rítmico. Cada paso era una afirmación. Llevaba un vestido de lino de color azul acero, el color de un mar tormentoso. Mi armadura. Caminé sin prisa. No los miré a ellos. No al principio. Mis ojos estaban fijos en Pía, la joven recepcionista, que me miró con una mezcla de alivio y terror. Le di un pequeño y casi imperceptible asentimiento. Llegué al podio de recepción, interponiéndome entre ellos y ella. ¿Está todo bien por aquí, Pía?, pregunté, mi voz tranquila, casi casual. Señora Adela. Buenas noches. Sí, todo en orden. Solo le estaba explicando a esta familia que la villa está completamente reservada. Fue entonces cuando Romina finalmente encontró su voz. No fue una voz. Fue un chillido agudo, lleno de veneno. Adela. Tú. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Esta es nuestra reunión familiar. Nuestra Navidad. Lárgate de aquí ahora mismo. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, giré la cabeza para mirarla. La examiné de arriba a abajo. El caftán de seda, las uñas de gel, la cara contorsionada por una rabia que la afeaba.
Y entonces, sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada, fría, que no llegó a mis ojos. Hola, Romina. Hola, mamá. Tío, tía. No me ignores. Contéstame, gritó Romina, dando un paso amenazante hacia mí. Mi cuñado Ricardo le puso una mano en el brazo para detenerla. Estoy en mi casa, Romina, dije, y mi voz, aunque baja, cortó el aire de la noche y silenció sus gritos. Y me temo que tú y tu familia no tienen reservación. ¿Tú, tu casa? Tartamudeó mi cuñado, hablando por primera vez. Sí, Ricardo. Mi casa, dije, volviéndome hacia mi madre, que parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Oí el rumor de que estaban planeando vender la gaviota azul. La casa que papá construyó. La casa donde papá murió. Así que decidí comprarla yo misma. Para mantenerla en la familia. En mi parte de la familia. Romina soltó una risa histérica, desquiciada. ¿Comprarla? ¿Tú? No me hagas reír, Adela. ¿Con qué dinero, estúpida? Esta casa vale millones de dólares. Valía millones, corregí suavemente, saboreando cada palabra. Pero gracias a tu, digamos, descuido administrativo, con el pago del impuesto predial, y gracias a una cláusula maravillosamente redactada que papá dejó en su testamento, la compré por el precio justo y legal. ¿Qué precio?, susurró mi madre, sus ojos llenos de un pavor que nunca le había visto. La miré fijamente, sin parpadear. 100 pesos, mamá. El grito de Romina fue casi animal. Un sonido gutural de pura furia. 100 pesos. Eso es ilegal. Es un robo. Mamá, di algo. Esa estúpida cláusula. Mi madre me miró, y en sus ojos vi la comprensión final. Isidro, susurró. ¿Él siempre supo? Sí, dije. Papá siempre supo que nunca leían la letra pequeña. Él pensaba como la marea, no como las olas. Me volví hacia Pía, que observaba todo con los ojos muy abiertos. Pía, como te indiqué en las instrucciones. Estas personas no están en mi lista de invitados. Por favor, acompáñalos amablemente fuera de mi propiedad. Sus reservaciones parecen haberse perdido en el sistema. No te atreverás, Adela Villalobos, bramó Romina, su cara roja. Levanté la botella de Don Julio de 1942, que había recogido de la barra al entrar. La alcé ligeramente, como en un brindis silencioso. Ya me atreví. Feliz Navidad, familia. Giré sobre mis talones y comencé a subir la majestuosa escalera de caracol hacia la Master Suite. No necesité mirar hacia atrás. Sus gritos, sus maldiciones y el sonido de un silencio atronador fueron la banda sonora perfecta para mi regreso a casa. Subí los escalones de la escalera de caracol sin prisa, uno por uno. Podía sentir sus miradas como dagas en mi espalda. Cuando llegué al descanso del segundo piso, el que daba al vestíbulo, me detuve. No para regodearme. Me detuve para escuchar. El primer sonido, después del shock inicial, fue el llanto histérico de Romina. Un llanto de niña malcriada a la que le han quitado su juguete más caro. Eres una víbora. Una maldita traidora. Nos robaste. Esta era la herencia de mi papá, no tuya. Es la herencia de nuestro papá, Romina, dije en voz alta, sin voltearme, mi voz proyectándose con una calma que la enfureció aún más. La diferencia es que yo no intenté venderla por partes. Mamá, gritó Romina, su voz quebrándose en un sollozo furioso. Mamá, dile algo. No puedes quedarte ahí parada. No puedes dejar que nos haga esto. Es tu hija. Entonces oí a mi madre. No era un grito. Era un gemido bajo, patético, el sonido de un animal herido. Adela, mija, por favor, sollozó Leonor desde el pie de la escalera. Su voz estaba rota. Adela, no puedes hacernos esto. Es Nochebuena, por el amor de Dios.
Es la familia. ¿Qué va a decir la gente? ¿Nuestros amigos? ¿La familia de la Peña? Esa fue la frase. La frase que había sido la brújula moral de su vida. ¿Qué dirá la gente? Me di la vuelta. Lentamente. La miré desde lo alto de la escalera, como desde un palco. Se veía pequeña, frágil, encogida, sus impecables ropas de lino blanco de repente parecían un disfraz. Esa siempre ha sido tu pregunta más importante, ¿no es así, mamá?, dije, y mi voz no era dura, era simplemente, cansada. Cansada de una vida de apariencias. Tal vez, por una vez, debiste preguntarte, ¿qué diría papá?, antes de intentar vender su legado como si fuera un terreno baldío. Tal vez debiste preguntarte, ¿qué sentiría Adela hace 10 Navidades? Mi tío Tadeo, siempre el pacificador cobarde, finalmente habló, tratando de interponerse. Adela, sobrina, por favor. Esto es demasiado. Tu madre está sufriendo. Hay que tener compasión. ¿Arreglemos esto como la familia que somos? Se acabaron los arreglos, tío, lo corté en seco. Tuvieron una década entera para arreglarlo. Tuvieron una década para mandarme un solo mensaje, para hacerme una sola llamada. Se acabó el tiempo. Me volví hacia Pía. Pía, por favor, ayúdalos con sus maletas. Me di la vuelta definitivamente y entré a la Master Suite. Cerré la pesada puerta de madera. El sonido de sus gritos se atenuó, convirtiéndose en un murmullo furioso. Giré el seguro. Un clic metálico y definitivo. Me serví un vaso de Don Julio de 1942, solo, sin hielo. Me senté en el balcón privado de la suite, el que mi padre había llamado el nido del águila, con una vista de 180 grados de la bahía. Escuché el sonido de las llantas de las camionetas arrancando sobre la grava del camino, un sonido de derrota. Escuché el zumbido del portón eléctrico cerrándose. Y luego, un silencio glorioso, interrumpido solo por el murmullo rítmico de las olas. Mi teléfono, que había dejado sobre la cama, explotó. Era una bomba de racimo de notificaciones. Primero, tío Tadeo, Adela, has roto el corazón de tu madre. Lo que hiciste no tiene nombre. La familia es sagrada. Luego, mi tía Casilda, me enteré de la monstruosidad que le hiciste a tu pobre hermana. Tu padre estaría revolcándose en su tumba, avergonzado de ti. Y Romina. Oh, Romina. Una serie de mensajes de voz en WhatsApp, cada uno más histérico que el anterior, una cacofonía de insultos, maldiciones y amenazas vacías que no pienso repetir. Finalmente, abrí Instagram por puro morbo. Romina ya había publicado una foto artística, borrosa y en blanco y negro, de la carretera. El texto, con el corazón destrozado. No hay dolor más grande que ser traicionada por tu propia sangre en la víspera de Navidad. Hay gente que prefiere el dinero y la venganza antes que el amor incondicional de su familia. Orando por las almas perdidas. En cuestión de minutos, los comentarios de apoyo de sus amigas y seguidores inundaron la publicación. Fuerza, Romy. ¡Qué horror, amiga! La gente mala siempre paga. La víctima perfecta. El papel que había ensayado toda su vida. Y yo, por supuesto, era la villana. Apagué el teléfono. Lo puse en modo avión y lo dejé en un cajón. No quería que su ruido, su veneno, contaminara mi primera noche de paz. Me senté en el balcón durante horas, bebiendo mi tequila lentamente, escuchando el lenguaje antiguo de las olas. El aire salado, húmedo y tibio, se sentía como una limpieza, como si estuviera purgando el olor a polvo, a perfume caro y a mentiras de mi casa. Esa noche, dormí en la cama grande de la Master Suite. La cama de mis padres. Por primera vez en años, dormí sin sueños, un sueño profundo y reparador. A la mañana siguiente, era 24 de diciembre, Nochebuena. Me desperté con el sol entrando por el ventanal. La casa estaba completamente silenciosa. Pero era un silencio diferente al de mi departamento en la ciudad.
No era el silencio de la soledad o la exclusión. Era el silencio de la soberanía. De la paz. Bajé a la cocina. Hice una jarra de café fuerte. Y empecé a limpiar. No como una obligación, sino como un ritual. Un exorcismo. Puse música, las viejas canciones de Agustín Lara que le gustaban a mi padre. Abrí cada ventana de la casa para que la brisa del mar corriera libremente, llevándose consigo los últimos vestigios de ellos. Recogí los cojines de lentejuelas y los metí en una bolsa de basura. Desarmé el árbol de Navidad de plástico y lo saqué al patio. Limpié los vasos sucios, fregué la mesa de parota hasta que la veta de la madera volvió a brillar. Al mediodía, llegó Maite. No venía en su traje sastre de abogada. Llevaba shorts, sandalias y una enorme sonrisa. Traía una hielera llena de cervezas frías y una botella de champán Veuve Clicquot. «Feliz Navidad, dueña», dijo, abrazándome con fuerza. «Feliz Navidad, Maite. Gracias. Por todo». No celebramos de inmediato. Ella se arremangó y me ayudó. 2 mujeres, limpiando, barriendo, fregando. Exorcizando años de desprecio, de ser la nota al pie de página en la historia de alguien más. Mientras limpiaba el viejo escritorio de mi padre en el estudio, abrí el cajón inferior, el que siempre se atascaba. Adentro, enredado y polvoriento, encontré un móvil de conchas y caracoles que habíamos hecho juntos en la playa cuando yo tenía 9 años. Las cuerdas de nylon de pescar estaban enredadas, algunas rotas. Lo saqué al porche. Nos sentamos en el suelo, con el sol calentándonos la espalda, y pasamos la siguiente hora desenredando pacientemente las cuerdas, volviendo a atar con nudos firmes las conchas que se habían soltado. Mientras lo hacíamos, mi teléfono, que había vuelto a encender para avisarle a Maite que llegara, vibró. Era un mensaje de mi madre. Uno largo. «Adela, he estado pensando. Lo que hiciste es imperdonable y cruel. Romina está destrozada. Has destruido a esta familia. Pero soy tu madre y te quiero. Tienes que arreglar esto. Devuélvele la casa a tu hermana. Pide perdón. Es lo único decente que puedes hacer». Miré el mensaje. Leí las palabras, destruido, imperdonable, cruel. Luego miré el móvil de conchas en mis manos, casi reparado. Romina dice que destruye a la familia. Mi madre dice que tengo que arreglarlo. Pero cuando terminé el último nudo y colgué el móvil de conchas en la viga del porche, y la brisa del Pacífico lo hizo sonar por primera vez en años, con una melodía suave, tintineante y familiar, me di cuenta de algo con una claridad absoluta. Yo no destruí nada. Soy arquitecta. Yo no destruyo. Yo construyo. Lo que hice fue realizar una demolición controlada. Derribé una estructura tóxica, una fachada podrida por dentro, que se sostenía solo por apariencias y mentiras. Ahora, por fin, con el terreno limpio, puedo empezar a construir algo real. Aún soy dueña de La Gaviota Azul. La estoy remodelando, lentamente, con mis propias manos y diseños. No para venderla, ni para alquilarla. La estoy restaurando para honrar la memoria y el alma de mi padre. Para devolverle su verdad. Mi familia sigue diciendo que soy una persona cruel y sin corazón. Que la sangre es más espesa que el agua. Pero después de pasar toda una vida siendo tratada como una invitada no deseada en mi propia familia, ¿estuvo tan mal que finalmente reclamara mi lugar como la dueña de la casa? Dime, ¿tú qué habrías hecho en mi lugar?